Ahí está. Bueno. Entonces, la parte esta de cinemática en 2D, en 2 dimensiones. Bien, en definitiva, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es que ahora el movimiento, si nosotros tenemos un sistema de referencia, por ejemplo, Y y X, es decir, tenemos 2 coordenadas, se va a producir en el plano YX. O sea, suponiendo que tenemos las 2 coordenadas, entonces ahora, supónganse, bueno, el cuerpo se va a mover según una determinada trayectoria en ese plano YX. Entonces, en un determinado instante del tiempo, ¿sí? El cuerpo, si lo consideramos como una masa puntual, se va a encontrar en esa posición. Ese va a ser el vector posición R en función del tiempo, cuyo origen va a ser el origen del sistema de coordenadas y cuyo extremo va a ser la posición, ¿sí? Que va a tener el cuerpo en la trayectoria en ese intervalo de tiempo. O sea, si uno acá pudiera encontrar las coordenadas de esta posición, esta sería la X para un tiempo t, y esta sería el valor de Y para un tiempo t. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones aplicables? Bueno, primero, el vector posición, R, sería igual a ¿qué? A X, función del tiempo, según el versor Y. E Y, según el tiempo, según el versor J. ¿Sí? Ese sería el vector posición, función del tiempo. Después, el vector velocidad instantánea, ¿qué sería? La derivada del vector posición respecto del tiempo. Entonces esto sería la derivada de X respecto del tiempo, versor Y, más la derivada de Y, de la posición Y, en función del tiempo, la componente Y de la posición, respecto al tiempo, según el versor J. ¿Sí? Y finalmente, el vector aceleración, ustedes saben que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, lo cual es igual a la derivada segunda del vector posición respecto al tiempo 2 veces. La derivada segunda del vector posición respecto al tiempo 2 veces. Entonces, ustedes saben que esto sería entonces la derivada segunda de X respecto al tiempo 2 veces, versor Y, más la derivada segunda de Y respecto al tiempo según el versor J. ¿Sí? Entonces, esto que está acá sería la componente, sería la derivada de ¿qué? De la velocidad en su componente X respecto al tiempo. Y esto que está acá, ¿qué sería? La derivada de la velocidad en su componente Y respecto al tiempo. Esto también sería la aceleración. Y a la derivada de la velocidad en su componente X respecto al tiempo sería la componente X de la aceleración. Y la derivada de la velocidad en su componente Y respecto al tiempo sería la componente Y de la aceleración.
¿sí? Entonces esas serían las ecuaciones. Posición, tiempo, ¿sí? Velocidad, tiempo, o sea, esto sería en definitiva v sub x, y esto sería v sub y, y aceleración, tiempo, para un movimiento que se produce en dos dimensiones, según un plano, en este caso, xy. Ahora bien, hay un caso particular, que es el caso del movimiento parabólico, o que también se llama con el nombre de tiro de proyectil. Entonces, en ese movimiento parabólico, ¿qué pasa? Bueno, sucede lo siguiente. La aceleración, ¿sí?, tiene solamente componente en la dirección y no componente en la dirección x. Es decir, en general, x, ¿sí?, ¿qué es? Y x sería, digamos, la línea correspondiente a uno de los ejes. Podríamos decir que ese sería el plano XZ. El plano XZ sería el plano de la Tierra. Entonces X sería el desplazamiento sobre la superficie terrestre. Mientras que Y sería digamos, una dirección perpendicular a la superficie terrestre. Obviamente, ustedes me van a decir, pero esperen un poco, la superficie terrestre no es plana, es una esfera. Sí, es cierto, es decir, si uno tuviera de alguna forma que esto representarlo a escala planetaria y los desplazamientos fueran de cientos de kilómetros, entonces uno no podría utilizar este sistema de coordenadas, sino que tendría que utilizar probablemente un sistema de coordenadas esférico. Pero en distancias relativamente pequeñas, ¿sí?, por ejemplo, distancias del orden de los 100 metros, en desplazamientos, 200, 300 metros, ¿sí?, como el radio de curvatura, digamos, de la Tierra es un radio muy amplio, muy grande, ustedes saben que recién, cuando uno llega a una altura aproximadamente de 500 kilómetros con respecto a la superficie terrestre, uno puede llegar a apreciar la curvatura terrestre, porque tiene un radio de curvatura muy grande. Entonces, como el radio de curvatura es muy grande, ¿sí?, en las dimensiones del orden de las centenas de metros, uno puede llegar a suponer en una aproximación como si la Tierra fuera una superficie plana. Entonces, ese plano sería el plano XZ. En este caso, X coincidiría con el desplazamiento, digamos, según la línea recta sobre la superficie terrestre. E Y sería, fíjense ustedes, una dirección perpendicular a ese plano terrestre, que sería perpendicular, digamos, al plano de la Tierra. Entonces, bajo este sistema de coordenadas, la aceleración, ¿sí?, en este movimiento parabólico sería este vector, que sería lo que se llama vector aceleración de la gravedad, G. Entonces, la aceleración sería igual a G según el versor J. Y si lo queremos poner con el signo, sería menos G según el versor J. En ese caso ya podríamos decir que estamos tomando el signo negativo, lo estamos explicitando. Entonces, fíjense, eso es lo que ocurre en el caso del movimiento parabólico, ¿sí?, que solamente hay componente, ¿sí?, de la aceleración en la dirección de la y, en la dirección de la línea negativa, o sea, según el versor J, mientras que la componente x de la aceleración es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Si uno lo analiza, nos quedarían dos ecuaciones. La primera ecuación, que me dice que la derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces, que sería la componente x de la aceleración, es igual a 0.
Y la segunda, que me dice que la derivada segunda de la componente y del desplazamiento respecto al tiempo dos veces es igual a menos g. ¿Sí? Entonces, integrando una vez, yo puedo encontrar, ¿qué cosa? Las ecuaciones de velocidad-tiempo. Entonces acá me queda que la velocidad en su componente x es igual a la velocidad inicial en su componente x igual a una constante. ¿Sí? Y de aquí me queda que la velocidad en la componente x es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en la componente x menos g por t menos t0. ¿Sí? Pero a su vez, la componente x de la velocidad y la componente y de la velocidad las puedo colocar en función de la componente x de la posición y la componente y de la posición. Es decir, esto es igual a ¿qué? A la derivada de la posición x respecto al tiempo. Y esto es igual a ¿qué? A la derivada de la posición y respecto al tiempo. Por lo tanto, integrando nuevamente, para este movimiento en particular, yo puedo encontrar ¿qué cosa? Puedo encontrar que la posición x va a variar según la ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, va a ser igual a la posición x0 más b0x, que es constante, por t menos t0. Mientras que la posición y, o sea, la componente y de la posición durante el movimiento del cuerpo, va a variar de acuerdo a la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, va a ser I0 más B0I por T menos T0 menos un medio de G por T menos T0 al cuadrado. Suponiendo eso, ¿no es cierto?, que estoy usando este sistema de referencia en particular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedarían todas las ecuaciones? Bueno, para el caso este en particular, de un movimiento parabólico, o sea, en donde esto ya no es cualquier trayectoria, sino que es, por ejemplo, la rama de una parábola. Pónganse una parábola que hace así. ¿Sí? La rama de una parábola. ¿Qué sucede? Entonces, el vector posición va a quedar igual a ¿qué? A la componente x, o sea, x0 más p0x por t menos t0. Todo esto según el versor y. Más i sub 0 más b0i por t menos t0 menos un medio de g por t menos t0 al cuadrado. Todo esto según el versor j. El vector velocidad va a quedar igual a la velocidad b sub 0 en x, que es constante, versor y, más la velocidad b sub 0 en y menos g por t menos t0 según el versor j. Y la aceleración, como ya dijimos, en particular, es igual a menos g por t menos t, g en j. ¿Sí? Entonces, estas serían las tres ecuaciones, 1, 2 y 3, correspondiente a posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo para
un movimiento en donde el cuerpo describe una trayectoria parabólica. Por eso se dice que ese movimiento se llama movimiento parabólico. Pero como es el mismo tipo de trayectoria que describe un proyectil, cuando se lo lanza, por ejemplo, desde un cañón y se desprecia la resistencia del aire, también se lo llama movimiento de tiro de proyectil. Eso porque, depende del libro, en algunos libros lo llaman movimiento parabólico, en otros lo llaman movimiento de tiro de proyectil, en otros lo llaman lanzamiento de proyectil, etc. Fíjense que yo puedo trabajar con estas ecuaciones, que son las ecuaciones vectoriales de posición, velocidad y aceleración, ¿sí? Teniendo en cuenta que ahora tengo dos dimensiones, o puedo trabajar con las ecuaciones escalares, o sea, las ecuaciones escalares correspondientes a la componente x de la posición, de la velocidad y de la aceleración, que sería 0. Y con la componente escalar de la posición, la velocidad y la aceleración, que sería menos g, según la dirección y. Entonces podría como descomponer este movimiento, ¿sí?, según cada una de las direcciones. En la dirección X, tratarlo como si se tratase de un movimiento rectilíneo uniforme. Y en la dirección Y, tratarlo como si fuese un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La combinación, obviamente, de esas dos componentes me va a dar la descripción completa del movimiento en el cual el cuerpo sigue una trayectoria parabólica. Eso sería básicamente, digamos, lo que sería la parte teórica de esto. O sea, es simplemente una aplicación de lo que habíamos visto más genérico en la clase pasada, ¿sí?, en donde analizábamos, ¿se acuerdan? Antes de analizar el movimiento rectilíneo, analizábamos el movimiento en 3 dimensiones. Obviamente, a esto yo le puedo colocar una tercera dimensión z y hacer un movimiento mucho más complicado. Por ejemplo, el movimiento de un cuerpo cayendo en forma de una hélice descendente es un movimiento en 3 dimensiones, ¿no? En donde tendríamos 3 componentes, estaría variando la componente y, la componente x y la componente z de la posición en función del tiempo. Entonces, ese movimiento, según una trayectoria en forma de hélice descendente, o por ejemplo, una persona que va descendiendo una escalera en forma de caracol, ¿sí?, sería un análisis cinemático en 3D. ¿Estamos? Bueno, entonces, para comenzar, vamos a ver un problemita de aplicación. Está en la guía. Esto ya, por ahí lo doy un poco rápido, porque ya ustedes toda esta teoría la tienen desarrollada en el libro, la tienen en los videos, etc. Y bueno, y la van a tener grabada acá, o sea, también. Entonces, el problema en particular es el problema número 21 de la guía. Entonces, el problema, ¿por qué el problema 21? Y porque el problema 18 y el 19 están desarrollados para que ustedes los vean en el video que yo les subí. El problema 20 lo podríamos ver, pero resulta ser que se me va fuera de las coordenadas para la utilización de un simulador, que ahora vamos a ver. Por eso es que directamente empecé con el problema número 21. Entonces, el problema número 21 dice lo siguiente. Un libro de física que se desliza sobre una mesa horizontal a 1,10 metros por segundo cae al piso en un tiempo de 0,350 segundos. Ignore la resistencia del aire durante la caída. Calcule A, la altura de la mesa, con respecto al piso, obviamente, la distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro, las componentes horizontal y vertical y la magnitud y dirección de la velocidad del libro justo antes de tocar el piso, y dibuje las gráficas X versus T, Y versus T, BX versus T, y B sub I versus T para el movimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer en un problema de física siempre es, ¿qué cosa? Tratar de interpretar
los datos que me da el problema y volcar esos datos en una gráfica. Entonces, esa gráfica es una representación, digamos, matemática de lo que está sucediendo y me va a servir a mí para hacer el planteo de las ecuaciones correspondientes y hacer las simplificaciones necesarias en el caso en que se tengan que hacer simplificaciones. Entonces, en este caso, en particular, supongamos que acá nosotros tenemos la mesa, ¿sí? Esta mesa viene así, ¿sí? Esta sería la mesa y este sería el piso. Entonces me dice, bueno, el libro se está moviendo por acá, ¿sí? Con una velocidad de 1,10 metros por segundo. O sea, el módulo de esta velocidad es 1,10 metros por segundo. Bueno, entonces, para describir qué es lo que sucede con este cuerpo cuando cae desde la mesa, lo que voy a hacer es colocar el sistema de referencias IX, por ejemplo, así. Entonces, este sería el eje de las X, positivo, y este sería el eje de las Y, positivo. ¿Sí? Entonces, el cuerpo, en este caso el libro, en el momento que queda libre de la mesa, tiene una velocidad v sub 0, que sería esta. Y a partir de ahí, cuando ya, digamos, corta su vínculo con la mesa, o sea, ya ahí estaría separado de la mesa, ¿qué comienza a actuar sobre el cuerpo? A partir de ese punto, donde ya corta su vínculo con la mesa. Empezaría a actuar la aceleración de la gravedad. Entonces este cuerpo, a partir de ese momento, está bajo la acción de la aceleración de la gravedad. El vector G. Entonces, tiene una componente de la velocidad que solamente es en X, tiene una velocidad en la componente de I0 y actúa el vector aceleración de la gravedad. Bueno, bajo ese vector y bajo esa velocidad inicial, esto va a comenzar a caer según una trayectoria parabólica. ¿Sí? Y acá sería el punto en el cual tocaría el suelo. O sea, una distancia que podemos llamar X máxima con respecto a un valor X0 igual a 0, que sería la posición original en el eje de las X. A su vez, fíjense, ustedes tendrían acá una I inicial, ¿sí? Que sería esta. Vamos a borrar esto y esto para poder escribir. La I inicial sería esta. I inicial, I sub 0 sería igual a H. Y la I final sería igual a 0, que sería esta posición. ¿Sí? Entonces, lo primero que me pide el problema es que calcule el valor de H. Para eso, yo tengo que analizar lo siguiente. El tiempo que le va a llevar, digamos, caer y llegar a este punto de impacto va a ser ¿cuánto?
tiempo de caída, me dice que va a ser 0,350 segundos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros analizamos la componente I, la posición, dijimos que en la dirección I se comporta como un movimiento, o sea, la ecuación de la componente I en función del tiempo es la misma que la de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, es igual a I sub 0, ¿sí?, más B0I por T menos T0 menos 1/2 de G por T menos T0 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, la velocidad B0I es igual a 0. Porque fíjense que el libro se venía moviendo según un plano horizontal, es decir, no tiene componente de velocidad en la dirección I en el momento en que el libro se despega de la mesa. Por lo tanto, todo esto es igual a 0. El valor final de I, ¿cuánto vale? 0. O sea que acá me quedaría I final igual a 0. El valor inicial, I sub 0, es igual a ¿qué? A H, que es lo que me pide el problema. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué me quedaría? Que H menos 1/2 de G por delta T al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a 0. Y entonces acá yo podría despejar, ¿qué cosa? ¿Cuánto vale H? H sería igual a ¿qué? A 1/2 de G por delta T al cuadrado. Es decir, H sería 9,81 sobre 2 metros sobre segundo al cuadrado por 0,350 al cuadrado segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y eso obviamente me daría un valor de H, que es lo que me pide el problema. Entonces, en particular, en este caso, el valor de H sería igual a 0,6 metros. Ese sería el primer valor. Punto A. Bien, el punto B. El punto B me pide que calcule cuál es el X máximo. Entonces, dijimos que la dirección X, ¿sí?, se comporta como o sea, la ecuación de la componente X en función del tiempo es la misma que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces dijimos que era igual a X0, ¿sí?, más B0X por delta T. Bueno, nuevamente el X0 acá es igual a 0, porque justamente la base, digamos, del piso coincide con el punto inicial de la componente X desde la cual cae el libro. Y entonces acá uno puede sacar X máximo como igual a ¿qué? A B0X por el delta T de caída. Y esto entonces sería 1,10 metros por segundo por el delta T de caída, que sería 0,350 segundos. Y eso me daría un valor de 0,385 metros.
¿Sí? Bien, este sería el punto B de la pregunta. El punto C de la pregunta me dice cuáles son las componentes horizontal y vertical y la magnitud, dirección y sentido del vector velocidad. Es decir, acá la velocidad es así, pero ¿qué pasa? A medida que comienza a toda la aceleración, por ejemplo, si yo tomo esta instante de tiempo, voy a tener una componente y de la velocidad y una componente x, de tal forma que ustedes saben que el vector, ¿cómo va a ser? Tangente a la trayectoria en el punto, ¿sí? O sea que acá tendría esta componente en y esta componente en x, que es constante. Entonces la suma de las dos componentes, b sub y b sub x, me darían ¿qué? O sea, b0x sería constante. Y esta sería la componente b sub y como consecuencia de la acción de la gravedad. Y acá, en particular, cuando yo estoy aquí abajo, en este punto, ¿sí? Yo trazo la recta tangente al punto final y esa va a ser la dirección de ¿quién? De la velocidad. Que va a tener la misma componente en x que yo tenía originalmente, o sea, va a tener esta misma, b0x, porque en la dirección x no hay aceleración, y la componente en y sí va a ser mucho más grande, o sea, va a llegar hasta acá abajo. O sea que esta sería b sub y. Y la suma de las dos me va a dar ¿qué? Me va a dar el vector el vector velocidad, que sería tangente en ese punto. O sea, esta sería la velocidad p. Y esta sería, bueno, la velocidad p. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me pide, bueno, es calcular las componentes y es calcular el módulo de esa velocidad. Entonces, para eso, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, utilizar las ecuaciones, como habíamos visto, por componentes. Entonces, ¿qué dijimos? P sub 0x, ¿a qué es igual? Perdón, B sub x va a ser igual a qué? B sub x. Va a ser igual a B sub 0x, o sea, constante. 1,10 metros por segundo. Esta al tiempo de caída. Y la velocidad en i, al correspondiente tiempo de caída, ¿al que va a ser igual? A la velocidad b sub 0i menos g por delta t de caída. ¿Sí? Dijimos que esta velocidad inicialmente era 0, porque en el momento en que el cuerpo comenzaba a caer de la mesa no tenía componente vertical de la velocidad, o sea que se desplazaba originalmente en forma horizontal, y lo que sí tengo obviamente es aceleración en la dirección y. Entonces, si uno analiza esto, esto va a ser menos 9,8 metros, o menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 0,350 segundos, y esto sería aproximadamente algo así como menos 3,43 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad v, el vector velocidad v, lo podemos escribir como la componente en x, 1,10 metros por segundo en y, menos 3,43 metros por segundo en j. ¿Sí? Ese es el vector velocidad, en el punto en el cual el libro choca con el piso. A su vez, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular el módulo de este vector velocidad, o sea, el módulo del vector velocidad, al que es igual a la raíz cuadrada de 1,10
al cuadrado más menos 3, bueno, 3,43, sería lo mismo que si lo pongo negativo o positivo, al cuadrado. Eso en metros por segundo. Entonces, el módulo de la velocidad v me daría por una cuestión de vamos a ponerlo así. Entonces, ese módulo de la velocidad en particular me daría 3,60 metros por segundo. ¿Sí? Y lo otro que yo podría hacer es tratar de determinar el ángulo alfa. ¿Sí? ¿Cuál sería el ángulo alfa? Sería el ángulo que formaría el vector b con el semieje positivo de las x. Entonces, ese ángulo alfa, la tangente de alfa, sería igual a la componente y de la velocidad a b sub i sobre b sub x. Eso me daría menos 3,43 metros por segundo sobre 1,10 metros por segundo. Entonces, esto se simplificaría con esto y me daría un número que sería menos 3,118. Bien, si yo hago el arco tangente de eso, o sea, hago el arco tangente, obtengo el ángulo alfa. El ángulo alfa con respecto al semieje positivo, fíjense que está en el tercer cuadrante. A ver, fíjense, si esto yo o sea, si esto yo considero los cuadrantes, el vector velocidad lo tengo así. ¿Sí? Ese sería mi vector velocidad. O sea, estaría en el tercer cuadrante. Perdón, 1, 2, 3, en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Entonces, esta sería la componente X y esta sería la componente Y. Este sería el semieje positivo de las X y este sería el ángulo alfa. ¿Sí? Ese ángulo alfa valdría 287,8 grados. ¿Sí? Medido según el semieje positivo de las X. Ahora, si yo este ángulo alfa lo quisiera medir según el sentido, no según el sentido antihorario, en el cual se supone que los ángulos son positivos, sino en el sentido horario, en el cual se supone que los ángulos son negativos, lo que obtendría sería menos el valor de alfa. O sea que menos alfa sería igual aquí a 360 grados menos 287,8 grados, y eso me daría menos 72,2 grados. Obviamente, menos 72,2 grados por debajo del semieje positivo de la X, en el sentido horario. Bueno, entonces ahí habíamos calculado las componentes, el módulo y el ángulo. Con lo cual, digamos, tendríamos la forma de dibujar tranquilamente el vector. Para terminar, el problema me pide que analice cómo son las gráficas. ¿Sí? O sea, cómo serían en forma cualitativa las gráficas. ¿Cuáles gráficas? Y las gráficas posición-tiempo, las dos gráficas posición-tiempo. Entonces tendríamos, por un lado, la gráfica X en función de tiempo.
Entonces, ¿cuál sería la gráfica X en función del tiempo? Bueno, en la dirección X dijimos que se comportaba como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, en el caso de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué pasaba? Ustedes sabían que la gráfica era una línea recta. ¿Sí? Esto sería un tiempo cero, y acá ustedes tendrían, por ejemplo, la X máxima al tiempo de caída. Y acá tienen un ángulo, que lo podemos llamar, no sé, gamma. Bueno, la tangente de gamma sería ¿qué cosa? Sería la pendiente de esta recta, y sería numéricamente igual a ¿qué? A B0X, que a su vez es constante. Si ahora yo grafico y en función del tiempo, ¿qué pasa? Fíjense, parto de una inicial, que es H, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede? Desde esa inicial, ¿sí? Voy, acá yo inicialmente esto lo tengo, o sea, esto sería horizontal, y después, desde este valor horizontal, llegaría a un determinado valor. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto inicialmente es la recta tangente, una recta horizontal. ¿Sí? Entonces, esta recta horizontal, ¿qué me está diciendo? Bueno, que si acá gamma es igual a gamma 0 es igual a 0, ¿qué implicaría? Y implicaría que la velocidad de 0 es 0. Y acá yo tengo una determinada pendiente, ¿sí? Que forma un ángulo, gamma final. Entonces, la tangente de gamma final sería igual a ¿qué? Al módulo de 0i. Perdón, B sub i. Que es una velocidad, a ver, estoy tratando de analizar, es una, sí, son velocidades, en este caso es una velocidad negativa. Bien, y después, ¿qué me quedaría? Analizar el vector velocidad, entonces V sub X, en función del tiempo, es una constante, correspondiente a un movimiento rectilíneo uniforme. Y V sub I en función del tiempo, ¿qué sería? Y sería una recta con pendiente negativa. O sea, partiría a tiempo cero, de una velocidad 0, 0, 0, y luego al tiempo de caída tendría el valor este de V sub I. ¿Sí? Bueno, esas serían entonces las 4 gráficas que me estaría pidiendo. El de aceleración tiempo no tiene sentido, ¿no? Porque la aceleración tiempo también la puedo dibujar, si quiero, y sería igual a menos G, constante. Bien. Entonces, esas serían, digamos, las gráficas correspondientes. Ahora, fíjense, yo ahora lo que voy a intentar hacer es mostrarle, a ver si sale, pues todo depende, en este caso, de la parte informática. ¿Ven lo que tengo ahí? Ahí tengo un simulador. Bueno, alguno de ustedes ya está haciendo la materia, ¿no es cierto? Modelos matemáticos. Bueno, en definitiva, un simulador no es nada más ni menos que un software, ¿sí? En el cual se modeliza, en este caso, el fenómeno del
por ejemplo, del movimiento de proyectil o el movimiento parabólico, ¿sí? Mediante las ecuaciones que acabamos de ver al principio, de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Y lo que hace ese software, digamos, es simular esa situación. Entonces, fíjense ustedes que si uno lo analiza, acá lo que uno tiene, bueno, es la posibilidad de colocar cuál es la altura inicial. Bueno, la altura inicial yo no la tenía como dato, pero la calculé, o sea que a partir del cálculo que yo hice hoy al origen del ejercicio, ¿se acuerdan? Sabíamos que la posición, la altura inicial era 0,6 metros, o sea que acá uno puede poner 0,6 metros. La velocidad inicial también la tengo como dato, me dice que es 1,10 metros por segundo. Este es el ángulo, digamos, que forma el vector velocidad inicial. O sea, esto que yo tengo acá es la velocidad inicial, sería el módulo completo de la velocidad inicial. Pero este sería el ángulo que formaría ese vector velocidad inicial con el eje positivo de las X. En este caso sería 0. ¿Por qué? Porque inicialmente el cuerpo se mueve horizontalmente. Y la masa, si la aceleración es la aceleración de la gravedad, no influye sobre la cinemática de la caída. Entonces, vamos a restablecer con estos valores, por ejemplo, y vamos a tratar de hacer una animación digital, como sería, digamos, la caída del... Ven que ustedes ahí irían viendo cómo iría cayendo el libro, hasta que llega, digamos, al punto de caída. Lo interesante, fíjense, acá cuando llega al punto de caída, fíjense el tiempo, 0,350 segundos, que era lo que nosotros habíamos calculado. El tiempo de caída era 0,350. ¿Sí? Fíjense la distancia horizontal, que también la habíamos calculado, 0,385 metros. ¿Sí? Ahora, si yo quiero ver vector velocidad, acá tengo los valores, ¿ven? La componente X en el punto este de caída, ¿sí? Es igual a 1,10 metros por segundo, igual a la velocidad inicial en X, es decir, que no se ha modificado. La componente en Y es menos 3,43 metros por segundo, que la habíamos calculado, en el punto de caída. Y el ángulo de inclinación, con respecto, fíjense que le está marcando este ángulo, o sea, el ángulo negativo, con respecto al semieje positivo de las X, pero en la dirección horaria, es menos 72,2 grados, ¿sí? Que también lo habíamos calculado. Si a eso le suman 360, le va a dar el otro ángulo, es decir, en el sentido antihorario, ¿sí? Y ese, bueno, ese valdría 287,8 grados. Después ustedes acá podrían ver la aceleración, ven que la aceleración, incluso fíjense, en todo el movimiento hemos considerado que la aceleración es la aceleración de la gravedad, y es constante, es un vector dirigido hacia abajo, igual a menos 9,81 metros por segundo al cuadrado en J. ¿Estamos? Bueno, y esto permite otras cosas que después vamos a ver, que son la fuerza, ¿sí? Ahí sí tendría importancia la masa para poder calcular la fuerza de acuerdo a la ley de Newton, eso lo vemos la semana que viene, y la otra semana la energía, sobre todo la energía potencial y la energía cinética. ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen ahí en el ¿cómo se llama? En el entorno, dos simuladores para movimiento parabólico, movimiento de proyectil. Uno es este, que es de Walter Fendt, digamos, que es, me parece a mí mucho más interesante, o sea, es mucho más simple. El otro, digamos, es el de PET. El de PET, la única diferencia que tiene es que, bueno, primero está todo mucho más adornado. Ustedes van a ver que hay ahí, no sé, para darle, digamos, una idea de las proporciones de las alturas, hay una imagen de la estatua del David, de Miguel Ángel. Después hay un cañón bastante grande que les dice, bueno, que la plataforma puede estar a nivel de suelo, la pueden subir, le permite cambiar el ángulo de inclinación de la plataforma, ¿sí? Y eso lo pueden hacer directamente sobre el cañón, ¿sí? O lo pueden hacer también en una serie de ventanas que tienen, ¿sí? En la parte superior
derecha, similares a esta. La diferencia que tiene el de PET, que este no tiene, es que, bueno, este también permite modificar la aceleración de la gravedad. Porque, por ejemplo, podemos analizar qué es lo que pasa en la Luna, en donde la aceleración es un sexto de este valor. Entonces podríamos ver que se mueve, digamos, en un tiempo mucho más prolongado, necesita para poder llegar al piso, ¿sí? Con respecto a lo que nosotros habíamos analizado, y eso permite un desplazamiento en la dirección X mucho mayor. Y lo que sí le permite el de PET, o sea, el de la Universidad de Colorado, es el que yo le decía al otro que está subido, que lo había subido originalmente Marcelo, es colocar lo que se llama un coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre lo que haría sería tener en cuenta que durante su caída, ¿sí?, el cuerpo sufre una resistencia del aire. Entonces esa resistencia del aire hace que obviamente esta aceleración no sea constante, sino que como consecuencia de la fricción del aire, esta aceleración vaya disminuyendo, ¿sí? Hasta que, si es lo suficientemente prolongada en dirección vertical la caída, puede llegar a anularse, en cuyo caso el cuerpo se movería con una velocidad constante a partir de ese momento en dirección vertical, que es lo que se llama velocidad de caída libre. Y en la dirección horizontal también tendríamos una fricción que podría llegar a frenar el cuerpo hasta hacer que su velocidad, si digamos el desplazamiento en X es lo suficientemente importante, se haga directamente igual a cero y termine cayendo en una dirección vertical. O sea, se modificaría obviamente la trayectoria, ya no sería, digamos, esta parábola, sino que sería una trayectoria diferente como consecuencia justamente de lo que le acabo de mencionar, de considerar ese arrastre, ese coeficiente de arrastre que modifica, ¿sí?, las aceleraciones. Podríamos ahora ver otro problema. Eso es para que ustedes, digamos, utilicen esos simuladores incluso para verificar, ¿no es cierto?, los problemas que hagan ustedes, por ejemplo, de tiro parabólico, para ver si están bien. ¿Mm? Ahora, desde el punto de vista de ustedes como docentes, ¿sí?, es importante estas cosas. Yo le diría que es mucho más interesante, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar el movimiento, por ejemplo, de un proyectil para analizar, por ejemplo, la ecuación de una parábola, o sea, aplicaciones prácticas de la ecuación de una parábola, la trayectoria de un proyectil, en el secundario, ¿sí?, más que usar lo que le va a servir es el otro, el LEPET. Porque como el otro LEPET incluso hace el ruido del disparo del cañón y todo lo demás, digamos, para los chicos de la secundaria, les puede resultar mucho más atractivo, porque ven el cañoncito, ven la balita de cañón, incluso ustedes pueden cambiar el cañón por un zapallo, una cosa por el estilo, se escucha cuando cae la bala, bueno. Y entonces una serie de cosas que a ustedes les va a servir como para captar la atención de los chicos, ¿no es cierto?, mientras corre la simulación, y después obviamente analizar que esa trayectoria seguida por ese proyectil no es nada más ni menos que la ecuación de la parábola, o sea, de una de las cónicas. Entonces por ahí vieron, es muy teórico el desarrollo de cónicas, pero cuando uno analiza después cuestiones prácticas en donde aparecen esas funciones, por ahí al chico le queda un poco más de, para algo sirve. También algunos por ahí la ecuación de la cónica la usan para encontrar la ecuación, por ejemplo, de una antena parabólica, de esas que se usan para DirecTV. Bueno, entonces agarran una fotito de DirecTV, la aproximan, digamos, agarran eso también hay un programa que tiene la posibilidad de que ustedes vayan ampliando las ramas de la parábola, modificando los parámetros hasta que justo encaje con la fotito digamos, de la antena parabólica y mostrarle que efectivamente la antena parabólica del DirecTV tiene un perfil que corresponde a la ecuación de una parábola, o sea, de una cónica.
todo sea para que los chicos aprendan matemáticas, o mejor dicho, para lograr que a los chicos les gusten las matemáticas. Tengan en cuenta que todas las ciencias exactas necesitamos evitar que los chicos se nos espanten con matemáticas, porque hay muchos que no siguen ciencias exactas, entre otras cosas por matemáticas, después obviamente tampoco la siguen por física, me hago cargo, tampoco la siguen por química, me hago cargo, pero en principio el primer filtro, ¿cuál es? Matemática. Entonces, bueno, tenemos que lograr, ustedes como docentes que recién van a empezar, plantéenselo, digamos, como una meta de su vida, lograr por lo menos que aunque sea un grupito, aunque sea un 10-20%, terminen interesados en la matemática digamos, y que no les resulte como un obstáculo para después estudiar ciencias exactas. Si no, cada vez vamos a tener menos ingenieros, menos científicos, bueno. Y eso es un problema a nivel mundial. No es acá nomás, en toda parte del mundo se está planteando. Por eso tanta investigación en la didáctica de la matemática, tanta investigación en la didáctica de la física y en la didáctica de la química, y también en la didáctica de la biología, porque hay que ver, digamos, cómo se le puede dar esas asignaturas a los chicos para poder motivarles en las carreras científicas, científico-tecnológicas. Bueno, vamos a ver ahora el problema número 26. Yo les dejo a ustedes que el problema que yo les resolví, o sea, el que tienen ustedes resuelto en el... ¿Vieron el que ustedes tienen resuelto en el video? ¿Sí? Lo simulen. El simulador ahí lo tienen, el enlace lo tienen. Bueno, lo simulen para ver justamente que los valores se corresponden con los valores que ustedes tienen ahí. Y van a ver algunas cuestiones que están relacionadas con lo de cifras significativas. Es decir, van a ver que algunos numeritos no son exactamente iguales. O sea, ustedes van a ver que hay algunos numeritos que difieren, ¿sí? Por ejemplo, en la tercera cifra después de la coma, en la simulación con respecto a lo que yo les calculé. Y eso es porque en el caso del problema que yo les calculé, que lo saqué del libro, tiene 3 cifras significativas. Y en este caso ustedes vieron que les permite colocar hasta 3 decimales después de la coma. Entonces están trabajando con una cifra significativa adicional. Eso hace que el redondeo sea diferente y que por lo tanto por ahí puedan llegar a tener alguna discrepancia en los valores. Eso es porque está usando diferentes cifras significativas el simulador con respecto a las cifras significativas que está utilizando el problema. Ustedes podrían analizar cuál de los dos es correcto, si el problema o el del simulador. En definitiva, los datos del problema son con 3 cifras significativas, entonces ponerle una cuarta como hace el simulador es un error, porque no sé cuál es la cuarta. Entonces, ese numerito que sale digamos, de colocar una cifra de más es un número erróneo, o sea, un número totalmente impreciso. Bueno, en el problema entonces 26 de la guía, le dice lo siguiente: conforme un barco se acerca a un muelle a 45 centímetros por segundo, es necesario lanzar hacia el barco una pieza importante para que se pueda atracar. ¿Sí? O sea, es una especie de soga gruesa que se le tira, o sea, lo que se llama el cabrestante, que se le tira con determinado peso para que ellos lo puedan enganchar, ¿no es cierto?, dentro del banco y lo puedan, digamos, atar y enrollar. Entonces, de esa forma, el barco y el muelle quedan vinculados físicamente. Entonces dice, bueno, lo que se hace, dice, es... el equipo se lanza a 15 metros por segundo con un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal desde lo alto de una torre en la orilla del agua. 8,75 metros por encima de la cubierta del barco. Y ahí le da la figura que es la 346, que es la figurita que aparece en la otra página. Y le dice, para que el equipo caiga justo enfrente del barco, y lo puedan, ¿no es cierto?, agarrar los marineros, ¿a qué distancia desde el muelle deberá estar el barco cuando se lance el equipo? Se desprecia la resistencia del aire. Bueno, entonces, la cuestión es así. Ustedes tienen, para hacerlo rápidamente,
ahí le da, digamos, una determinada altura, que es la altura de... Hay como un faro acá, le dibujan, bueno, una cosa media... Esto es algo pictórico, no tiene ningún sentido, más que el sentido pictórico. Esto viene hacia abajo. Acá ustedes tienen, digamos, el nivel, ¿sí? El nivel del agua y bueno, supónganse que acá ustedes tienen, bueno, el barco que viene. Este barco viene moviéndose con una velocidad v del barco que es de 0, o sea, de 45,03 centímetros por segundo, o si lo paso a metros por segundo sería 0,450 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, de acá arriba se tira en la punta del cabrestante, ¿sí? Por una velocidad v sub 0, que sería este vector. Que ahora fíjense que no es un vector horizontal. ¿Sí? Ese vector forma un ángulo de 60 grados con respecto a la normal, perdón, con respecto a la horizontal. 60 grados. Entonces tiene una componente v sub 0 y tiene una componente v sub 0 x. ¿Sí? Tiene dos componentes que la conforman. Entonces, el módulo de esta velocidad, o sea, el módulo de v0 es igual a 15 metros por segundo. ¿Sí? Lo que me pide a mí es cuál es esta distancia a la cual tiene que estar el barco para que cuando esto haga, esto va a ser una cosa así, miren, esto va a subir, va a seguir la trayectoria de una parábola, va a subir, se va a desacelerar y luego va a ser una cosa así. Pónganse, va a comenzar a caer así. ¿Sí? Entonces, lo que quieren es que cuando esto llegue aquí, este barco esté en esta posición. Para que le caiga justo adelante. Bien, entonces, fíjense que acá nosotros tenemos dos distancias que tenemos que tener en cuenta. Por un lado tenemos que tener en cuenta esta distancia, que sería nuestra X máxima, ¿se acuerdan? En la caída. Y por el otro lado, si suponemos que el centro del barco está acá, y acá estaría después el centro del barco final, tendríamos que tener en cuenta que, o vamos a considerar esto directamente, está la puntita del barco. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esta otra distancia que podríamos llamar el X del barco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? Lo que me pide el problema es toda la distancia a la cual tiene que estar el barco, o sea, esta distancia. X total, que sería igual a ¿qué? Al X máximo más el X del barco. ¿Sí? Eso es lo que me pide el problema. Entonces, para poder resolver este problema, lo interesante, o lo primero que hay que hacer, es calcular las dos componentes, V0X y V0Y. Entonces, V0X, ¿cómo se la calcula? Como V0
por el coseno de alfa, siendo alfa 60 grados. Entonces sería 15 metros por segundo por el coseno de 60 grados. Y lo otro es la componente ni, porque ahora sí tengo componente ni. Sería b sub 0 por el seno de alfa. Eso sería 15 metros por segundo por el seno de 60 grados. ¿Sí? Entonces, de esa forma puedo calcular las dos componentes, tanto la componente en x como la componente en y de la velocidad. Entonces, el b sub 0x daría 7,50 metros por segundo. Y el b sub 0i sería 13,0 metros por segundo. Bueno, acá obviamente esto no es 15, es 15.0, ¿no? Por el asunto de la cifra significativa. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, yo conozco acá, si yo acá conozco el sistema de ejes, vamos a suponer que acá coloco mi sistema de ejes coordenados, ¿sí? Esta sería la X positiva, esta sería la Y positiva. ¿Sí? Bueno, esta sería la I0 inicial, que me la da como dato. Si no me equivoco, es 8,75 metros. O sea, I sub 0 sería igual a 8,75 metros. El I final sería 0. ¿Sí? Y el punto donde caería sería el X máximo. Entonces, si nosotros planteamos I en función del tiempo, me queda I para el tiempo de caída, suponiendo que el T0 es igual a 0 segundos, sería igual a ¿qué? Al I sub 0 más B0I por T de caída menos medio de G por T de caída al cuadrado. ¿Sí? Entonces de acá, esto sería 0, esto sería igual a 8,75 metros, esto sería 13,0 por T de caída, y esto sería 4,905 por T de caída al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto me queda una cuadrática, ¿sí? Donde tiene que el tiempo de caída sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, que le queda 4 por 4,905 por 8,75 sobre 2a. O sea, 2 por
Entonces, fíjense lo siguiente. Esta raíz, como acá estos dos factores, digamos, todos términos se están sumando, esta raíz va a dar mayor que 13. ¿Sí? Si yo tomo acá el signo positivo, ¿sí? Y le resto a 13, un número mayor que 13 me va a dar algo mayor a 0, o sea, un número positivo. Si lo divido por un número negativo, me va a dar un tiempo negativo que no tiene sentido físico. Entonces, de estas dos raíces, ¿sí? Me tengo que quedar la que tiene signo negativo porque me va a dar el t positivo. Valga, digamos, la incoherencia que parece, digamos, de esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, la raíz me da que t es igual a 3,21 segundos. Bien. Si yo ahora conozco el tiempo, en el cual obviamente recorro toda esta altura para llegar, digamos, justo a la superficie del agua, es el mismo tiempo el que le va a llevar recorrer esta distancia horizontal. Entonces, en x, ¿qué tengo? Que x va a ser igual a qué. Fíjense, P0x por TC. Entonces, B0x era 7,50 metros por segundo por el tiempo que es 3,21 segundos. Eso se simplifica y esto me da un valor de 24,1 metros. Fíjense que acá usé movimiento, la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme porque el vector aceleración de la gravedad es perpendicular. Perdón, tiene solamente componente en y, no tiene componente en j, entonces la componente en x, ¿sí? La componente en x y la velocidad no se ve alterada, ya que el vector aceleración es perpendicular a eso. Bueno, esto me daría el x a tiempo de caída que lo llamábamos x máximo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿pero qué me faltaría? El x del barco. Bueno, el barco se mueve también en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el x del barco, ¿a qué sería igual? Y el x del barco sería la velocidad del barco por también el mismo tiempo. En este caso sería 0,400, era una velocidad bajísima, era 0,450 metros por segundo por 3,21 segundos. Entonces va con esto y bueno, esto me daría 1,44 metros. Entonces de aquí el X total sería igual a ¿qué? 24,1 más 1,44. Esto me daría 25,6. 25,5, perdón. 25,5. Y el 4, bueno, lo eliminaríamos porque estamos, ¿se acuerdan que cuando se sumaban no se podía poner más decimales que aquella cifra que tenía menor decimales? Esa era la regla de redondeo. Bien, si ahora nosotros eso lo queremos simular, también lo podemos simular. Entonces, fíjense, para poder simular eso, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, en la simulación lo único que podemos hacer es, obviamente, simular ¿qué? Y simular lo que se pueda simular, o sea, el movimiento del proyectil.
Entonces, fíjense, la altura inicial dijimos que era 8,75. Pues ahí ponemos 8,75. Después, la velocidad inicial dijimos que era 15. El ángulo 60. La masa ya saben que tiene sentido fundamentalmente para los términos de fuerza, sobre todo. Entonces, bueno, esta sería, digamos, la simulación. ¡Tuc! Bueno, ahí es cuando llegaría al punto. Fíjense que cuando llega al punto, bueno, acá me da 3.2, a mí me dio 3.21. Tengan en cuenta lo que yo les dije. Fíjense que acá está usando prácticamente 3 decimales después de la coma, ¿sí? Mientras que yo usaba un número menor, por eso es que los valores pueden llegar a diferenciarse un poquitito. La distancia horizontal me dio 24,1, acá 24,0, también por una cuestión de redondeo, ¿sí? Y, digamos, a esos 24 habría que sumarles el 1,44 del barco, bueno, eso me daría los 25,44, casi 25,5 por la cuestión de redondeo de la distancia, digamos, a la que se tiene que encontrar el barco del muelle cuando esto parte de este punto. ¿Sí? Una cuestión interesante que acá, por ejemplo, que no me lo pide el problema, pero que quizás lo podría llegar a calcular, es cuál es la altura máxima, que es de 17,4, es decir, que al principio, ¿sí? Como tiene una componente de velocidad en la dirección de las y positivas, ¿sí? Se mueve hacia arriba, y esa velocidad es desacelerada por acción de la gravedad. En el punto de máxima altura, esa componente I de la velocidad se hace cero, y luego comienza a actuar la velocidad de la aceleración de la gravedad, que comienza a acelerar, ¿sí? El cuerpo en la dirección de las I negativas. Entonces, hasta el punto de la altura máxima tendríamos un movimiento en la dirección I uniformemente desacelerado, y a partir de la altura máxima hasta el punto de llegada al nivel de agua tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la dirección de las menos I. Bien. Por último, a ver si nos da el tiempo. Lo último sería el último problema que aparece en la guía, que es el problema 29. Entonces dice, una bola de nieve rueda del techo de un granero con inclinación hacia abajo de 40 grados. El borde del techo está a 14 metros del suelo y la bola tiene una rapidez de 7 metros por segundo al salir del techo. Recuerden ustedes que el módulo de la velocidad instantánea y la rapidez instantánea coinciden. Lo que no coincide es el módulo de la velocidad media y la rapidez media. ¿Por qué? Porque trayectoria y recorrido, o sea, desplazamiento y recorrido sobre trayectoria pueden no ser iguales, salvo que el cuerpo se mueva en una dirección recta y en una única dirección. Pero módulo de velocidad instantánea y rapidez coinciden, rapidez instantánea. Entonces, cuando por ahí le dicen una rapidez, en un instante de tiempo, se define rapidez instantánea, y es lo mismo que decirle con un módulo de velocidad de tanto. Bueno, puede despreciarse la resistencia al aire, y lo que pregunta es a qué distancia del borde del granero golpea la bola el piso si no golpea otra cosa al caer. Dibuje la gráfica XT, IT, B sub IT, B sub XT, para el movimiento del inciso A. C.
Un hombre de 1,90 metros de altura está parado a 4 metros del granero. La pregunta es, ¿lo golpeará la bola? Es decir, en definitiva, este es otro problemita. También es muy sencillito. Digamos, vamos a dibujar. Este sería, digamos, la parte superior del granero. ¿Sí? Entonces la bola, bueno, la bola de nieve caería de acá. Cae con una velocidad v sub 0, que forma, con el semieje positivo de las X, un ángulo de 40 grados. Entonces acá tendríamos la componente en Y de la velocidad inicial, y acá tendríamos la componente en X de la velocidad inicial. ¿Sí? Bien. Entonces esto viene cayendo, al principio esto es tangente, bueno, y hace una trayectoria, ya saben ustedes, de tipo parabólica, y cae por acá. ¿Sí? O sea, parte de acá, que es tangente, y luego sigue una trayectoria de tipo parabólica. ¿Sí? Entonces, esta sería X max. Bueno, acá, digamos, a 4 metros, se para una persona que tiene una altura de 1,90 m, y la pregunta es, si en estos 4 metros, digamos, la altura de la cabeza de la persona es igual o mayor que 1,90 m, le va a golpear la bola de nieve. Si es menor, le va a pasar por arriba. ¿Sí? Bueno, eso para, de alguna forma, terminar de redondear el problema. Bueno, esta sería la I inicial, esta sería la I final, igual a 0, esta sería X en metros, 0, 0. Ese sería el sistema de referencia. Y, bueno, ¿qué es lo que me pide? Bueno, de nuevo acá habría que calcular las B0, X y las B0Y. O sea, de nuevo, B0X será igual a B0 por el coseno de alfa. ¿Sí? O sea que en este caso me daría 5,36 metros por segundo. Y B0Y sería igual a B0 por el seno de alfa. Y eso sería igual a 4,50 metros por segundo. Entonces, volvemos de nuevo. I0, ¿sí? Suponiendo que T0 es igual a 0, I0 es igual a ¿qué? Ahí, en el tiempo de caída, más B0I por el tiempo de caída, menos G sobre 2 por el tiempo de caída al cuadrado. Entonces esto me queda, el I0 dijimos que era, ¿cuánto valía el I0? Perdón. Sí. Entonces el I final es 0, el I0 dijimos que valía, según el problema, 14 metros.
14.0 metros, más 5.36, no, 4.50 por TC, menos 4.905 por TC cuadrado. Entonces de nuevo me queda una cuadrática, ¿sí? Cuya resolución es tiempo de caída igual a menos B, que sería menos 450, menos la raíz cuadrada de 450 al cuadrado, más 4 por 4,95 por 14.0 sobre 2A, que es 2 por menos 4.905. Y de esa forma nos quedamos con el resultado positivo de tiempo, que tiene significado físico. Entonces, bueno, eso me daría un valor de 1,29 segundos. Entonces, el X máximo es igual al X0 más B0X por T. Entonces, el X0 es 0, B0X vale 5,36 por 1,29 segundos. Segundo y segundo se va, bueno, y acá le queda el alcance, que es de 6,91 metros. Bueno, para poder calcular el otro punto, yo voy a calcular esta posición. O sea, en realidad a mí lo que me interesa es la altura, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el I para el cual el X es igual a 4? ¿Sí? Y bueno, la cuestión es que el tiempo que le va a llevar a esta bola recorrer esta distancia vertical va a ser el mismo que le va a llevar a esta bola a recorrer esta distancia horizontal. ¿Sí? Entonces, fíjense, I0, o sea, vamos a esta ecuación. I es igual a I0, ¿sí? Más P0 I por T menos 4.905 por T al cuadrado. Y este I0 dijimos que valía 14. ¿Sí? Y por el otro lado, ¿qué sabemos? Que X es igual a ¿qué? Es igual a B0X por T. Entonces acá uno puede despejar T, que es igual a ¿qué? A X sobre B0X. ¿Sí? Y lo puede reemplazar en esta ecuación. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que I es igual a ¿qué? A 14 más B0I sobre B0X por X menos 4,905 sobre P0X al cuadrado por X al cuadrado. Entonces fíjense que me queda I en función de ¿qué? De X al cuadrado. E I en función de X al cuadrado es la ecuación de la trayectoria. Entonces, el I lo podemos calcular como 14, el que a nosotros nos interesa, más B0I sobre B0X, bueno, después ustedes reemplacen estos valores. El X en particular valdría 4.00 metros, que es lo que me interesa, menos, acá me quedaría 4.905
sobre B0x al cuadrado, y acá me quedaría por 4 metros al cuadrado. Bueno, B0x y B0y ya los tengo, los reemplazo acá y obtengo que el I sería igual a... a ver cuánto da. 7,9 metros. 7,9 metros. O sea que este I sería igual a 7,9 metros. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la persona mide 1,90 m, si esto es 7,9 y la persona tiene apenas 1,90 m, la respuesta es que la bola no toca la cabeza del hombre. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense que exactamente lo mismo podríamos haberlo resuelto también utilizando, ya no sé si me va a quedar tiempo, pero bueno, a ver si lo puedo ver rápidamente. Fíjense, la altura inicial me dice que es 14. Bueno. La velocidad inicial me dice que es... La velocidad inicial era... Bueno. Desapareció el problema. Siete. Y el ángulo era menos 40. Menos 40. Entonces, restablecemos e iniciamos. Fíjense que lo que yo voy a hacer es una animación lenta para ver, primero, a ver qué pasa a los 4. Voy a tratar de que el X sea igual a 4 metros para poder hallar el valor de Y.